Hola, todo es interpretación. Nos lo dijo hace más de 100 años un posmoderno de cuyo nombre no quiero acordarme. Hoy quisiera discutir sobre este tipo de cosas. ¿De verdad todo es interpretación o hay una manera de salir de ese laberinto de nuestra subjetividad? Porque la interpretación, a final de cuentas, siempre nos remite a ese lugar sin nombre, por utilizar esa palabrería en ocasiones tan absurda, ese lugar sin nombre que es nuestra propia subjetividad. Vean, hasta me río de usar esas palabras porque es tan fácil usarlas y tanta la gente que se puede aturdir con ello. Y precisamente lo que no queremos es que la gente se aturda, que la gente se estupidice a través del lenguaje. El lenguaje debe servirnos para clarificar nuestras ideas antes que para hacerlas más engorrosas, más laberínticas, más imbricadas con el engaño y con la superstición. Bien, hay un debate muy interesante acerca del uso de lo que se puede denominar cubrebocas, barbijos, mascarillas faciales, cualquier nombre que le quieran dar, es simplemente ese adminículo que nos colocamos en la cara y que tiene la pretensión de detener la infección que se pueda dar a través de partículas suspendidas en el aire, partículas generalmente de saliva, que contienen el parásito que nos va a infectar. Esa es una discusión de si funciona o no funciona, si se debe usar o no se debe usar. Seguramente hay quienes lo quieren ver como una panacea, lo cual es un error. No hay panaceas, hay métodos de mitigación, hay elementos que nos ayudan a controlar una pandemia, así como un reactor nuclear, pero no todos los aspectos, solamente algunos, y deben de entrar en sinergia con otro tipo de medidas para que se logre un resultado lo más aproximado al 100%, que es lo que nos gustaría. Obviamente eso no se podrá, pero mucho menos se podrá con puros discursos. Es decir, no todo va a depender de la interpretación. Hay una realidad objetiva y la realidad objetiva nos da medios de distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿Cómo? Bueno, vamos a platicar precisamente sobre eso, sobre el uso del barbijo, cubrebocas o mascarilla facial, como gusten llamarla. Yo le voy a llamar barbijo, es una palabra sudamericana que en lo personal me gusta mucho. Entonces, hay quien dice que no hay evidencia científica del uso de que usando este adminículo se reduce la infección o se logra controlar la infección. Hay quien dice que eso no es así, que no existe esa evidencia científica o que la evidencia científica es ambivalente. Bien, vamos a tratar de encontrar una solución a esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Gracias a que ya existe el Internet, muchas personas que gustan de buscar información pueden hacerlo, pueden buscar información utilizando un motor de búsqueda en la red global de comunicaciones, se meten a la red global, teclean con un poco de imaginación la pregunta, ¿es útil la máscara facial? ¿El barbijo funciona? Mask against pandemics, etcétera. Pueden poner lo que ustedes quieran, teclean y va a salir una lista de artículos en el Google Academics, por ejemplo, o en algún otro motor de búsqueda, van a salir una lista de artículos dependiendo de lo que hayan puesto. Algunos serán relevantes, algunos no. Será cuestión de irlos leyendo, de buscarlos, de ser hábil para encontrar lo que buscamos y encontraremos algo. Es decir, ya nos podemos ilustrar. Ciertamente en la mayoría del mundo, en la mayor parte del mundo, en casi todos los lugares, las bibliotecas son pobres, las universidades prefieren el populismo antes que cultivar la mente de las personas y para cultivar la mente de las personas se necesita información y antes la información estaba única y exclusivamente contenida en los libros, en los materiales impresos. Hoy, como ya existe la red global, pues ya los materiales están depositados prácticamente en el aire y nada más necesitamos un dispositivo para encontrarlos. Con nuestro motor de búsqueda los encontramos y aquí algunos resultados de esa búsqueda. La pregunta es, ¿hay evidencia científica de que el uso del barbijo disminuye porcentualmente el contagio? No lo elimina, para que no caigamos en extremos. Si el contagio es de 100%, el barbijo lo disminuye a un cierto número, 90, 80, a 50%. Esa sería la pregunta. ¿Y de qué depende esa disminución? ¿De qué tan bueno debe de ser? Hay gente que dice
que los barbijos solamente los muy caros, muy poderosos ayudan a disminuir. ¿Es así esto o no? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, sí, sí hay evidencia científica. Y extrañamente, esa evidencia científica existe desde hace 100 años. Cuando uno busca en los motores de búsqueda de la red global, encuentra artículos y algunos artículos son viejos. Bien, yo encontré uno y les voy a dar la referencia. Se llama, la voy a leer en inglés, espero que mi inglés no sea muy malo. Luego la traduzco. Droplet Infection and its Prevention by the Face Mask. Infección por gotas y su prevención a través de la mascarilla facial. Es el título del artículo de un señor que se llama George Weaver. George Weaver, repito el título, Droplet Infection and its Prevention by the Face Mask. El nombre del autor es George Weaver. George Weaver. Weaver, con W-I-W-I-B. Weaver. La revista donde apareció es el Journal of Infectious Diseases de 1919, volumen 24, número 3. En la revista de las enfermedades infecciosas, volumen 24, número 3 de 1919. Desde entonces ya existía evidencia de que el uso de la mascarilla facial, del barbijo, reducía la infección. Y esto es lo interesante. En una institución que se llama precisamente John McCormick Institute para las enfermedades infecciosas, en lo que se llama el Hospital Durant, en Estados Unidos, en Chicago. Esa institución se fundó para tratar ciertas enfermedades infecciosas. En principio, la difteria, la fiebre escarlatina, la tuberculosis y algunos tipos de enfermedades venéreas que se transmiten por estreptococos. Encontraron algo muy interesante. Cuando empezaron las enfermeras a tratar a los enfermos de difteria, se les inmunizaba, se les hacían pruebas, se veía si adquirían o no el bacilo, y resulta que algunas lo adquirían, muchas lo adquirían a pesar de las medidas preventivas. Obviamente no se cubrían la boca, iban las fosas nasales tampoco, los ojos tampoco. Entonces, no sabían por qué se enfermaban. Tomaban todas las medidas preventivas que se conocían hasta ese momento y sin embargo había infección. Un cierto porcentaje de las enfermeras resultaba enferma de difteria o de escarlatina o de tuberculosis, incluso de enfermedades venéreas, sin tener contacto sexual. Extraño. ¿Qué diría la interpretación, el mago de las interpretaciones? Todo es interpretación, se enfermaron porque Dios quiso. Ja, 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 ja. Bueno, ese nunca va a llegar a ningún lado. Esperemos que no nos domine ese tipo de gente. Decidieron hacer una hipótesis audaz, que es como salen las cosas, como trabaja la ciencia. Hacen una hipótesis audaz. La hipótesis consiste en decir, bueno, quizás se transmita por los fluidos que salen de la boca, por el esputo que arrojan los tuberculosos, por los estornudos, todos esos procedimientos, todos esos procesos que hay para que nuestra saliva se disperse por la atmósfera. Quizá las pequeñas gotas llevan el germen, el bacilo, y ese bacilo lo respiramos, nos lo comemos o nos cae en los ojos y nos infecta. Nuestras mucosas absorben el bacilo. ¿Qué hicieron? Empezaron a ponerle a las enfermeras máscaras y empezaron a hacer pruebas con las máscaras. ¿Qué tipo de máscaras funcionan? Bueno, el señor Weaver nos describe que incluso las máscaras más malas funcionan, por aquello de que hay algunos que dicen que solamente unas muy buenas funcionan. No, incluso las muy malas tienen un cierto nivel de efectividad. ¿De qué depende? De dos factores, del número de capas que tenga la mascarilla y del hilado que tenga. Si es un hilado muy fino, una red muy apretada, pues pasarán menos las gotas de agua, las gotas de saliva, de baba, pasarán menos. Incluso ya desde entonces se hablaba de individuos inmunes que son portadores. Portan el virus, portan el bacilo, pero son ellos inmunes y cuando escupen, cuando
abren su boca, sale el demonio y nos contamina a todos. Basta ponerse una mascarilla para que disminuya la probabilidad. Y disminuye, ciertamente, probabilísticamente. Disminuye la probabilidad de infección. No quiere decir que ya no se van a infectar nadie, quiere decir que va a disminuir el número de personas infectadas por esa vía. Pero es de 1919, pueden decir, es que, bueno, pues es muy viejo y nada más hablan de la fiebre escarlatina, de la difteria, de la tuberculosis, no están hablando del coronavirus, que es un virus nuevo producido en un laboratorio de China o cualquier tontería de esas. Bueno, hay otro artículo que también encontré, de los muchos que hay, no puedo hablar de todos, son cientos, otro que se llama, nuevamente en inglés, aunque sea malo mi inglés, To Mask or Not to Mask, Modeling the Potential for Face Mask Used by the General Public to Curtail the COVID-19 Pandemic. COVID-19. En español, enmascararse o no, modelando el potencial del uso de la máscara para contener la pandemia de COVID-19. El autor Stephen Aikenberry, son como 10 autores, nada más digo el primero, Stephen Aikenberry, pero pueden poner to mask or not to mask y va a salir allí. Ellos descubren que el uso de la mascarilla y utilizan no nada más como George Weaver, simples. Lo que hacía Weaver era enmascarar a un perro y echarle baba de enfermo a ver qué tanto se enfermaba. Esos eran sus procedimientos y un poco de estadística. Estos señores ya están utilizando una modificación de lo que se llama el modelo de Kermack-McKendrick. El modelo de Kermack-McKendrick tiene siglas SIR porque considera 3 variables: el número de susceptibles, el número de infectados y el número de removidos. Y da 3 ecuaciones diferenciales para cada uno de ellos. Las ecuaciones, bueno, no son ecuaciones diferenciales. El modelo de Kermack-McKendrick es un modelo íntegro diferencial. Son ecuaciones íntegro diferenciales. Aparecen diferenciales e integrales porque las tasas de contagio dependen del tiempo. A veces suben, a veces bajan y hay que tener en cuenta eso, por eso aparecen integrales. Y eso que en ese modelo de Kermack-McKendrick no toman en cuenta el espacio. Es un modelo que nada más toma en cuenta la dimensión temporal. Si tomara en cuenta el espacio, no sería un conjunto de ecuaciones íntegro diferenciales ordinarias, sino un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que hoy día se conocen como ecuación de reacción-difusión. Bueno, estos señores, Aikenberry y compañía, modelan con ese método, con el modelo de Kermack-McKendrick, modificado, porque el modelo de Kermack-McKendrick tiene 3 variables, ellos utilizan 14, pero utilizan tasas de contagio constantes, por lo tanto pueden quitar las integrales y todo queda reducido a un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de coeficientes constantes. Las no linealidades son débiles, aunque el hecho de que sea no lineal implica muchas cosas, pero es una no linealidad débil de producto, porque cuando nosotros quitamos las integrales se reducen a lo que se llama simplemente la famosa ley de acción de masas de la termodinámica. La transmisión es como la transformación de un agente en otro en las reacciones químicas, como en la estequiometría, las tasas de transformación de una sustancia en otra, etcétera. Ese es más o menos el modelo de Kermack-McKendrick cuando utilizamos tasas constantes. Bien, ¿qué descubren ellos? Que incluso las mascarillas de baja calidad, es decir, esto es congruente con lo que ha descubierto Weaver 100 años atrás, incluso mascarillas de baja calidad disminuyen el contagio, ayudan a disminuir el contagio. De muy buena calidad, pues lo disminuyen todavía más. Y se recomienda entonces generalizar el uso. Bien, entonces sí hay evidencia científica y debemos de ser críticos siempre de lo que nos dicen en la televisión, sobre todo en la televisión. Buscar la evidencia, buscar dónde ilustrarnos, y debemos de dejar de creer que la ciencia es una fe. La ciencia no es una fe. No tenemos que creer en que nos lo dijo alguien y ya. La ciencia es una actividad de resolución de problemas. Si no podemos resolver el problema o si el método que nos dicen para resolverlo no funciona, hay que desechar eso. No es una fe, no podemos generar un tótem. Todos los que dicen que la ciencia es una fe o un nuevo Dios no saben lo que es la ciencia y seguramente no saben lo que es la religión. Muchísimas gracias.